Profesora, Buenas tardes con todos jóvenes, buenas tardes. ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes. Sí, profesora, buenas tardes. Sí, profesora. Buenas tardes. Voy a compartirle la pantalla para poder empezar con la clase. ¿Sí logran visualizar, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase que es en el área de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a ángulos. En primer lugar, no vamos a tener en cuenta a qué se refiere ángulos. Un ángulo no es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas no se les llama lados y al origen común se les conoce pues como vértice. El ángulo también es una figura que la podemos distinguir en numerosas situaciones, ¿no? Y esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas. Y estamos ahí indicando, ¿no? Mostrando en la figura y tenemos, o sea, el punto que está de color rojo, pues es el vértice. Y los que están en las líneas de color azul, ellos son los lados. Y de lo que está de color celeste, este es el ángulo. Eso es lo que vamos a aprender, pues, ¿no? El día de hoy. ¿A qué se refiere? Ya hemos ido indicando, ¿no? Que está comprendida, pues, entre dos semirrectas, ¿no? Con un origen común, que pues se conoce como vértice. Y a continuación vamos a ir indicando, ¿no? En este caso, voy a ir mostrándoles todo. Las clases de ángulos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, pero en primer lugar hay que saber, ¿no? A qué se refiere lo que es el ángulo, ¿no? Por ejemplo, las partes de un ángulo. Acá tenemos pues el ángulo, en este caso tenemos el vértice que es el vértice O, ¿no? Y acá, por ejemplo, de O hasta la A, ¿no? Que vamos a llegar hasta el punto A, y también o puede ser de O a B, eso se llaman lados, ¿no? Como ya había estado indicando, en la parte teórica, ¿no? De lo que se refería a ángulos. Ahora, este ángulo que es alfa, ¿no? Es la medida, ¿no? En este caso, la medida de ese ángulo alfa, que va a estar comprendida entre qué valor, entre 0, ¿no? O sea, es menor que 0 y también menor que, disculpen, el 0 es menor que el alfa, ¿no? En otras palabras, quiere decir que el ángulo alfa va a tomar el valor desde el 1 hasta el número o el ángulo 179, ¿ya? Ahora, en la notación vamos a decir esto que van viendo ustedes, visualizando, eso se lee, pues, o se indica que es el ángulo, ¿ya? Para no estar escribiendo ángulo, en forma matemática se va representando de esa manera. O sea, el ángulo A o B, ¿no? Es decir, pues que la medida, ¿no? Del ángulo A o B, ¿no? La medida del ángulo A o B también se va a decir igual a alfa, ¿no? Y la notación que indicamos de esta figura, pues es el ángulo A, ¿no? Vamos a partir del punto A, luego vamos a ir a la O y luego hasta la B. Vamos a indicar también lo que dice, pues, los ángulos adyacentes, ¿no? En este caso, pues, son dos ángulos que están uno a continuación de otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Por eso se va indicando que son ángulos adyacentes. Ahora, cuando hablamos de ángulos opuestos por el vértice, vamos a tener en cuenta, en este caso, el ángulo alfa y el ángulo beta, según la figura está indicándose, ¿no? Ellos son opuestos por el vértice. Y también podemos indicar, ¿no? Si el ángulo alfa, por ejemplo, vale 5, entonces el ángulo beta también va a valer 5. Por eso acá estamos indicando, entonces, que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, ¿no? O también podemos indicar en esta parte que sea X y en la parte inferior Y. Tanto X y Y van a tener que ser iguales. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso está comprendido ese ángulo pues desde el 91 grados hasta 179, ¿no?
va a estar comprendido ese ángulo. Ahora, ángulos consecutivos, igual manera que el adyacente, ¿no? Una continuación de otro, pero que va sucediendo, se va aumentándose más cantidad de ángulos, ¿no? Y también teniendo en cuenta que acá el ángulo alfa, beta, sigma y la phi son consecutivos. Otro ángulo agudo quiere decir que el ángulo alfa tiene que ser menor a 90 grados. El ángulo recto, ¿no? Vamos a tener parecido como una L, ¿no? Esa L mayúscula. Y este pequeño cuadradito que se va mostrando, esa pues es la medida del ángulo que vale 90 grados, ¿no? Por eso acá se va indicando, por ejemplo, la letra, para no estar diciendo medida del ángulo, se representa con M, ¿no? Y M es el símbolo del ángulo. La medida del ángulo A o B es igual a 90 grados. Ahora, en los ángulos complementarios, ¿qué quiere decir? Si yo tengo, ¿no? Por ejemplo, acá el ángulo alfa, el otro el ángulo beta, ellos dos en sí deben de estar juntos, pero ¿qué va a suceder? Que ellos dos sumado, si alfa más beta lo vamos a sumar, va a tener que ser igual a 90 grados. Sí, sí, solo sí, ¿no? ¿Qué vamos a indicar? Pues que el ángulo alfa y beta son complementarios. En otras palabras, que sumando esos dos ángulos, ¿no? Va a tener que ser igual a 90 grados. Ahora, los ángulos suplementarios, vamos a indicar lo siguiente. Si tengo acá el ángulo beta, acá el ángulo alfa, o sea, si sumamos tanto el ángulo alfa con el ángulo beta, eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, sí o sí, solo sí vamos a indicar que el ángulo alfa y beta son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Pues que sumados esos dos ángulos debe de ser igual a 180 grados. Ya, nunca olvidarnos cuando hablamos de ángulos suplementarios. Si hablamos de ángulos complementarios, que la suma de esos dos ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Continuamos. Vamos a indicar lo siguiente. Voy a pasar todo, mostrarles. No tenemos, por ejemplo, cuando hablamos, la letra C se refiere complemento, ¿ya jóvenes? O sea, si el complemento del alfa es el complemento de alfa, es lo que está indicando, ¿no? Si C alfa, o sea, es el complemento de alfa, quiere decir, vamos a indicar que el complemento de alfa es igual a 90 grados menos el ángulo que nos indiquen. Se va a tener que restar, ¿no? Otro también es saber, si yo tengo complemento de alfa, ¿no? Eso va a ser igual a ¿quién? Al ángulo que nos indique. Por ejemplo, tengo complemento de 20 grados. Ese es igual a 20 grados. En otras palabras, cuando nos pidan hallar el doble, ¿no? Del complemento. Otro también, acá tenemos, ¿no? Una cierta cantidad de complementos, en este caso, por ejemplo, n, de ahí viene el ángulo alfa, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Eso va a ser igual a alfa si n es par. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si acá yo tengo dos complementos, en este caso tenía dos complementos, es número par, por eso el resultado salió alfa. Ahí está mi condición. Ahora, si n es impar, ¿qué debo de hacer? Por ejemplo, en este caso tengo que es impar, ¿no? Puede haber sido quizás 3 también, ya jóvenes, no necesariamente 1. Puede haber sido así también, puede haber sido 3. 3 es número impar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 90 grados y menos el ángulo que me indique, ¿no? Vamos a ir restando. No necesariamente 3, puede haber habido también, en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, ¿a cuál cuento? La letra C que se está escribiendo. Como la letra C existe, son 5, y ese 5 pues es número impar, lo que hacemos es utilizar la fórmula que es 90 grados menos el ángulo alfa. Otro también tenemos, ¿no? Si el suplemento del ángulo, o sea, beta,
Es el suplemento de beta, nos dice, ¿no? O sea, se va simbolizando, ¿no? Cuando nos habla suplemento, o sea, SB es el suplemento de beta. Igual manera, ahí también nos está indicando las condiciones, ¿no? Teniendo en cuenta, muy similar al anterior, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si n es par, o sea, nuestra respuesta debe de ser el ángulo que nos indica. Por ejemplo, acá tengo SS, ¿no? De B es igual a B. Puede haber indicado también, sí, puedo quizás ahí aumentarlo. Por ejemplo, en este caso ya tengo 4. Por ejemplo, si hubiera vi 6. 6 suplementos y del ángulo, tan solo voy a decir, es igual al ángulo que me indica. Ya, eso es siempre en cuando n es par. ¿Cuál es n? Pues todo esto es n. ¿Y cuánto es ese valor de n? Es acá 6. Y 6 es número impar, por eso vamos a indicar que el ángulo, el resultado, pues va a ser beta, ¿no? Ahora continuamos. Otro, cuando n es impar. Cuando n es impar, ¿no? ¿Qué vamos a suceder? Pues acá, por ejemplo, tan solo hay uno. ¿Qué nos dice? Que debemos usar 180 grados menos el ángulo. Por eso acá se está usando 180 grados menos el ángulo. Ahora también conocer, ¿no? Lo que es bisectriz de un ángulo. La bisectriz, jóvenes, lo que quiere decir es que, por ejemplo, acá el OM, eso es bisectriz. ¿Por qué? Es que está partiendo en dos ángulos iguales. Si esto, por ejemplo, vale ángulo alfa, esto también tiene que valer alfa. Y si yo lo sumo todo este ángulo, ¿cuánto va a valer? Todo ese ángulo vale pues 2 alfa. De ese 2 alfa se va a dividir en dos partes iguales. Si yo tengo, por ejemplo, 4 alfa, ¿no? Divide en dos partes iguales, pues tendría uno de ellos, en este caso sería 2 alfa y acá también 2 alfa. Y acá era pues ya 4, ¿no? Les estaba indicando. A eso se llama bisectriz, que va a tener que partir en dos ángulos iguales. Ahora, par lineal, ¿qué quiere decir? Pues no, o sea, la figura representa un par lineal. ¿Qué quiere indicar? Que el ángulo A o B, acá está el ángulo A o B, voy a ir resaltando, acá tengo el ángulo A o B, me dice así. Y el ángulo BOC, voy a resaltarlo de otro color. Por ejemplo, acá me dice el ángulo BOC. ¿Qué sucede? Son suplementarios. ¿Por qué? O sea, ellos dos vamos a tener que sumar tanto el ángulo beta y el ángulo alfa. O sea, ellos dos vamos a sumar y debe de salir ¿cuánto? 180 grados. Además, ¿no? El ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. Y hemos estado viendo, ¿no? O sea, uno a continuación de otros. Adyacente, ¿qué quiere decir? Pues a su lado. Ahora, para angular, tenemos que hay el ángulo, en este caso, ¿no? Tenemos el ángulo alfa, ya los lados son, pues, ¿no? En este caso, de O a A, tenemos A minúscula, ahora de O a B tenemos B minúscula, ¿no? Y acá está indicando, pues, que OA y OB lados. Ahora, la medida longitudinal, o sea, cuánto vale cada uno de los lados, o el OA mide, pues, A y el OB mide B, ¿no? Y es lo que va indicando nada más el par angular. Ahora, la medida angular, vamos a decir que la medida angular, o sea, el ángulo es A, ¿no? A o B, eso es igual a alfa. Hasta ahí hemos estado viendo la parte teórica, jóvenes, ¿no? Y es muy importante saberlas, porque algunos, o sea, lo que hemos estado viendo son fórmulas que debemos de saber. Y para poder entender mejor, ¿no? Vamos a ver ahora los ejercicios de aplicación. Veamos, ¿no? El primer ejercicio nos indica lo siguiente. La diferencia entre el triple del suplemento y el doble
¿no? Complemento de la medida de un ángulo es igual a sextuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Lo que nos está pidiendo es cuánto está midiendo ese ángulo, ¿no? Y para ello, pues, para la resolución tenemos que comprender, ¿no? Lo que nos está diciendo este problema. Nos dice que la diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden? A ver, jóvenes. Lo que quieren decir es lo siguiente. Cuando nos dice doble del suplemento, ¿no? Un rato otro color. Diré acá triple del suplemento. Acá voy a poner pues 3 suplementos. Se representa con la letra S mayúscula, jóvenes. Luego dice, y el doble del complemento. Quiere decir 2 complementos se representa con la letra C. De la medida de un ángulo. Y como nos habla al inicio diferencia, quiere decir que 3S menos, ¿no? En este caso así. Pero como nos habla también de la medida de un ángulo, quiere decir, suponiendo que es acá 3S, de ese ángulo que sea, por ejemplo, alfa. Y acá también tiene que ser ese mismo ángulo. Y es igual, nos dice. Igual se refiere al signo igual. Al sextuplo se refiere al número 6. Voy a multiplicar, ¿no? La medida del ángulo. O sea, 6 veces el ángulo alfa. ¿No? Por ejemplo, en este caso yo estaba indicándoles con el ángulo alfa, pero yo acá para el planteamiento lo he escrito ¿con quién? Con el ángulo θ. Ya, para no equivocarles, voy a cambiar tan solo de ángulo. Ya, y ahí estoy indicándoles pues cómo es lo que vamos a ir indicando, ¿no? O planteando este ejercicio para poder ir desarrollando. Y acá sería 6θ. En este caso sería 6θ. Ahí está, tengo 3 veces el suplemento del ángulo θ menos 2 veces el complemento del ángulo θ va a ser igual a 6 veces el ángulo θ. Ahora, para continuar desarrollando, yo les decía en la parte teórica, ¿no? Que el suplemento, por ejemplo, esta S es uno solo, es impar o es 1, pues, ¿no? Y es impar, ¿no? ¿Qué decía? Pues había 2 formas, ¿no? Cuando era par, nos daba una condición y cuando era impar, nos daba otra condición, ¿no? Pero en este caso, como estamos viendo lo que es impar, ¿qué es lo que van a hacer? Que el suplemento del ángulo θ, eso es igual a ¿quién? Pues 180 grados. Luego lo vamos a restar ese ángulo θ. Ahora, cuando les habla complemento del ángulo θ, ese es igual a ¿quién? A 90 grados, porque el complemento es un impar, nos está pidiendo uno solo, por eso se pone 90 grados menos el ángulo θ. Y eso es lo que hemos ido reemplazando. Esto de acá se ha ido reemplazando lo que está indicando. Igual acá el complemento del ángulo θ equivale a decir pues 90 grados menos θ. Reemplazamos nada más esos valores. Si ahora ustedes observan, ahí tan lo único que vamos a tener son pues una sola, pero un solo ángulo, ¿no? En un solo variable. ¿Cómo se desarrollan las ecuaciones? Lo mismo acá va a suceder. ¿Cómo vamos a desarrollar esos ángulos? O sea, ¿qué quiero decir? Seguir los mismos procedimientos de la solución que se hace esas ecuaciones, ¿no? Pero como estamos viendo ángulos, igual saber también, ¿no? El desarrollo, cómo es lo que vamos a realizar. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Un momento, voy a borrar. ¿No? Lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente, que este 3 se va a multiplicar con 180 y este 3 se va a multiplicar con el ángulo θ. Ahora este 2 se multiplica con el ángulo 90 y luego el 2 se va a multiplicar con el ángulo θ.
Multiplicando vamos a tener lo siguiente. 3 por 180, ¿no? Este 3 por 180 sale 540 grados. Menos 3 por teta sale pues 3 teta. Ahora acá, delante del signo, ¿no? Su signo del número 90 es positivo. Y hay que tener bastante cuidado cuando aparece este signo negativo antes de un paréntesis. Hay que tener bastante cuidado. Acá como está el signo más, ¿no? Menos por más es menos, jóvenes. Cuando ustedes multiplican signos diferentes, les va a salir negativo. Si ustedes multiplican signos iguales, ya sea más por más o menos por menos, les va a salir positivo. Y es lo que vamos realizando, pues, ¿no? Acá tengo menos por más, es menos, porque son signos diferentes. Ahora, 2 por 90 es 180 grados. Ahora, menos por menos es más, porque son signos iguales, pero el resultado va a salir positivo. Ahora, 2 por teta sería 2 teta. Eso es igual a 6 teta. ¿Qué hacemos luego? Vamos a considerar en un solo lado los valores del ángulo, ¿no? Que se tiene y esos ángulos que vamos a ir obteniendo. En este lado tenemos 540, y está 540. Luego viene menos 180. Luego, ¿qué hacemos? Ahora, esto menos teta más 2 teta. Como acá es menos y acá es más, son signos diferentes, vamos a restar del número mayor menos el número menor, que sería 3 menos 2, 1. Y está acá escrito imaginariamente el 1. Cuando ya está escrito, ya no se escribe, jóvenes. Como en ambos tiene el ángulo teta, escribimos el ángulo teta. Luego, para poner el signo, ya los signos siempre se ponen adelante. ¿Quién es mayor? Pues el número 3 o el número 2. El mayor es número 3 y eso se va considerando. ¿Qué signo tiene? Pues tiene signo negativo, por eso se va poniendo acá menos y luego teta, ¿no? Y eso es igual a ¿cuánto? A 6 teta. ¿Qué hacemos luego? Estos dos vamos a restar 540 menos 180, sale 360. Ahora, este menos teta está acá, vamos a corregir ya, jóvenes. Voy a corregir. Si está acá restando, ¿no? Acá sería, va a pasar al otro lado a sumar. Ya, si está restando, pasa al otro lado a sumar. Tengo 360, va a ser igual, ¿no? 6 teta más teta, acá está imaginariamente la unidad, o sea, 6 más 1 es 7, por eso está escribiendo acá 7 teta. Luego, ¿qué vamos a realizar? Este 7, ¿no? Que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, que sería 360 grados entre 7 es igual a teta. Y esa división sale 51,42 grados y eso es igual al ángulo teta y esa sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, jóvenes? Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar. 2, en los ángulos consecutivos nos dice que la AOB, BOC o COD, DOA, ¿no? Dice que son proporcionales, ¿a quién? A los números 1, 2, 3 y 4. Nos pide calcular el ángulo DOA. Y nos da una cierta alternativas, ¿no? Veamos en la resolución, ¿no? Para ello, pues, como nos indica consecutivos, quiere decir uno a continuación de otro, pues, ¿no? En primer lugar, si hemos empezado con el ángulo, diré con el punto A, ¿no? Vamos a llegar hasta el vértice que es O, luego vamos al ángulo, al lado, diré, lo que es, si llegamos al punto B, ¿no? Por eso tenemos acá A o B, y va a formar ¿qué cosa? Que sería un K. El otro, continuamos, ¿qué nos dice B o C? Entonces sería B o C. Y eso pues, ese ángulo va a valer 2K. ¿Y de dónde voy sacando? De acá, jóvenes. De estos.
¿Y por qué lo voy poniendo acá? Una constante. Es que para poder desarrollar, ¿no? Con esos mismos términos. Si en caso yo pongo otros valores, se me va a ser bien difícil de poder ir desarrollando. Ahora, ¿quién sigue? Pues COD. Ahí está COD. ¿Cuánto vale? 3K. Y finalmente, ¿quién dice DOA? ¿Quién sería? Pues DOA. Y todo este ángulo vale, ¿cuánto? 4K. ¿No? Porque ahí está 1, 2, 3 y 4. Y ahí están 1K, 2K, 3K y 4K. Y acá también, antes de continuar, lo que tienen que saber, jóvenes, es lo siguiente, que todo esto de acá, en realidad es como una circunferencia, aunque no me sale un rato. Es en sí circunferencia. No va a salir tan, ya, pero todo es como una circunferencia y eso, pues, eso de ahí vale 360 grados. Nunca olvidarlo. Que esa circunferencia, ¿no? Equivale, pues, cuando vamos hablando de ángulos, equivale a 360 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tener que sumar, o sea, 1K más 2K, ¿no? Yo les dije cuando es 1, ya no es necesario, pero esto lo he escrito, porque acá nos va indicando también, ¿no? Ahora 2K, 3K más 4K, eso va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. ¿Qué hacemos? Pues sumamos 1 más 2 más 3 y más 4. Y eso sale 10K es igual a ¿cuánto? 360 grados. ¿Qué hacemos luego? Ese 10 que está multiplicando acá va a pasar al otro lado a dividir. O sea, así. Nos va a quedar, K va a ser igual 360 grados dividido entre 10. Y 360 entre 10, eso sale 36. Y estamos encontrando que el valor de K es igual a 36. Y a nosotros no nos está pidiendo encontrar cuánto vale K o esa constante, ¿no? ¿Qué nos piden? Calcular. Nos piden calcular el ángulo DOA. ¿Quién es DOA? Buscamos, pues, DO, ¿no? O sea, vamos resaltando. Nos está pidiendo, en este caso, el ángulo D, voy a partir de la D, luego llego a la O y luego a la A. ¿Quién es ese ángulo? Pues es esto de acá, joven. ¿Y cuánto vale? Vale 4K, ¿no? Lo que piden es el ángulo de OA y eso pues equivale a decir 4K, ¿no? Eso vale 4K. Y como ya hemos encontrado cuánto vale K, lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? El valor de K. Voy a decir que el ángulo de OA es igual a 4 por 36. Y esa multiplicación sale 144. Y eso pues sería la respuesta. ¿Qué alternativa pues sería? Sería la alternativa C. Eso sería, ¿no? La alternativa C que sale 144 grados. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes. No tienen ninguna duda. Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar. Profesora, ¿puede dar otra explicación? Ya me indica, no sé qué. Me indica nomás a ver qué es lo que... ¿Logró entender o tiene dudas en la solución del ejercicio? ¿Podría volver a repetir? No lo entendí bien. Me refiero a que si puede dar otro ejemplo para volver a entender mucho más.
Sí, sí he entendido algo sobre el ejercicio que ha dado. Ya. Lo principal, ¿no? Para poder desarrollar cualquier así en esta forma de ejercicios que se pueda ir presentando, lo que tenemos que tener en cuenta es la parte teórica, ¿no? Saber principalmente, ¿no? Cuando nos habla de ángulos consecutivos. Y esos no nos dicen los ángulos consecutivos y nos están indicando lo siguiente, pues, ¿no? O sea, otro, así, en realidad son 4 ángulos, ¿no? Que nos indican, porque acá de A o B va a salir un ángulo. Del B o C también otro ángulo, C o D otro ángulo, y D o A también otro ángulo. ¿No? Entonces, como nos dice consecutivos, no necesariamente como ha escrito el gráfico, puede haber sido así también. Quizás yo puedo dibujar de otra manera, ¿no? No siempre, como yo estoy mostrándoles, quizás vamos a, como dice, pensar lo mismo, ¿no? Para poder ir graficando. Yo puedo quizás graficar de esta manera, ¿no? Y por ejemplo acá yo le voy a decir que está el ángulo A, ¿no? Desde la A, de ahí viene, esto va a ser la O y va a llegar hasta la B. Ahora, ¿quién más me dice? B o C. Ah, entonces voy a poner B, ya tengo ya la B. Me dice luego O, después de la O, ¿quién sigue? Pues el ángulo C. Y ahí va a estar, o sea, el punto C. Luego, ¿quién sigue? C o D. C o D, entonces ya tengo la C, luego O, luego la D. Poniendo va a estar ahí. Luego, ¿quién sigue? D o A. Ahí tengo D o A. ¿No? Entonces, para poder entender o poner esos ángulos, lo que se realiza, pues, es lo siguiente. Pues, como nos dice que proporcionales a los números 1, 2, 3 y 4, ¿qué quiere decir? Este ángulo va a ser proporcional a 1, ¿no? El que sigue va a ser a 2, a 3 y acá va a estar 4. Para poder encontrar, ¿no? O sea, realizar cuánto valen esos, cada uno de esos ángulos, lo que hacemos es indicándoles con una constante K, para lo cual acá, por eso estoy poniendo acá un K en este lado, que sea 2K, 3K, no necesariamente quizás 1, 2, 3, 4, pueden darnos otros valores. No, otros valores que quizás nos pueden decir, por ejemplo, acá que sea 3K, acá que sea 4K, acá que sea 5, entonces sería 5K, luego el que sigue sería 6K. ¿No? Entonces igual, así vamos a ir reemplazando. Pero como está trabajando, nos está diciendo, ¿no? Con esos ángulos, diré con esas proporciones 1, 2, 3 y 4, lo que hacemos es ir graficando cada uno de los ángulos, ¿no? Como empezamos en primer lugar el A o B y debe de ser 1, por eso buscamos, pues, A o B, ¿no? Entonces, como es esto de acá, A, luego O y hasta la B, ¿no? Este es ese ángulo, que por eso se está considerando un K. El que sigue dice B o C, igual manera, B o C, ¿no? Entonces acá, esto de acá pues va a valer ¿cuánto? 2K. Del que sigue, C o D, C, acá tengo el C, ¿no? Luego llego hasta la O, luego dice voy a llegar hasta la D, entonces como he llegado hasta ahí, este es el ángulo que debe de valer ¿cuánto? Pues 3K. Luego, ¿quién sigue? Voy a hacer de otro color, voy a escribir. ¿Quién sigue? D o A. Acá está la D, ¿no? Luego viene la O y luego viene la A. ¿Quién va a hacer eso? Pues eso de ahí va a ser esta parte. Toda esta parte, ¿no? Todo eso de ahí va a ser el ángulo, ¿quién? Pues 4K.
Y nunca olvidarnos. Hay una de las propiedades que debemos de saber, ¿no? Que todo cuando tenemos una circunferencia, ¿no? Cuando trabajamos con ángulos, toda esa circunferencia equivale a 360 grados. Y por eso yo había considerado esta línea, ¿no? Esta circunferencia de color rojo, que lo he puesto, que todo eso vale ¿cuánto? Pues 360 grados. De igual manera, en el gráfico que recién acabo de realizar, podemos indicar lo siguiente, pues, que todo esto, yo puedo hacerlo también así, ¿no? Quizás, ¿no? Ya sea una pequeña circunferencia o puede ser una circunferencia más grande, eso no interesa, pero lo importante es una circunferencia y que todo eso también, ¿cuánto es? Pues eso todo vale 360 grados. ¿Qué van a hacer luego? Pues tienen que sumar cada ángulo, es lo que he realizado, ¿no? Sumamos cada ángulo. ¿Para qué? Para poder igualar a 360 grados y luego después de desarrollar tenemos que encontrar cuánto vale K. ¿Para qué tienen que encontrar? De acuerdo a lo que les pide ayer. Por ejemplo, acá no les veré pedir ayer el D o A, posiblemente. ¿Qué tal que nos pidan ayer el ángulo C o D? ¿No? Entonces, si nos piden hallar el ángulo C o D, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? El ángulo, nunca olvidarnos, de esta manera se representa el ángulo, ¿no? Es el símbolo. El ángulo COD. Buscamos en nuestro gráfico. ¿Quién es COD? Acá yo tengo COD. ¿Quién va a ser? Pues es esto. Es esto. Es esto de acá, el ángulo COD. ¿No? ¿Cómo es COD? ¿Cuánto vale? Pues eso vale 3K. Como vale 3K, ¿no? Y hemos encontrado cuánto vale K, pues vale 36. Lo único que nos queda es poner el valor de 3 y reemplazar el valor de K, que salió 36. Luego, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos 3 por, ya, cuando multiplicamos yo no multiplico así, ¿ah? 3 por 3 y luego 3 por 6, no. Primero multiplicamos 6 por 3, ¿no? Porque así cuando ustedes ordenen, es así, 36 por 3. ¿Quién multiplican? 3 por 6, pues primero, eso es 18. Llevo 1 y 3 por 3 es 9 más 1, 10. 108. Sale 108. 108. Hay que tener bastante cuidado cuando multiplicamos, ¿no? En este caso, pues sale, ¿cuánto? 108. Y ahí recién, pues, esto sí sería nuestra respuesta, siempre y cuando nos estén pidiendo calcular el ángulo, ¿no? El ángulo COD. Por ejemplo, acá no, quizás no ver está escrito así ángulo, puede haber está escrito así nomás, ¿no? Es como si fuera del signo menor, ¿no? Y de ahí una línea así más o menos, ¿no? De esa manera se representa el ángulo. No sé si tiene duda o si no, para poner otro ejemplo, pero en otra hoja ya tendría No, que profesora, poner. ya comprendí ya. Por Gracias, eso les vuelvo a profesora. repetir, el gráfico no como yo he graficado, no puede ir girando ese gráfico. Quizás puede haber empezado de esta manera también, ¿no? Así. Quizás así voy empezando y ahí voy avanzando, ¿no? Cuando dice, pues, consecutivos, y ahí y si se dan cuenta, uno a continuación de otro se va graficando por sí solo, porque son consecutivos. Y va indicándonos de cuál ángulo, qué ángulo son. Continuamos. Vamos a ver otro tercer ejercicio. ¿No? Nos dice un ángulo, dice que mide teta, ¿no? Si se cumple, ¿qué? Acá tenemos, ¿no? El 3 veces S, ¿no? De teta más. ¿Quién sigue?
acá 1, 2, acá hay 4C, o sea, complemento. Ese es suplemento y la C pues es como complemento, ¿ya? Y tenemos que saber a qué se va representando. El triple del suplemento nos indica que es el ángulo teta, ¿no? Más acá hay 4, ¿no? El cuádruple del complemento de 2 teta es igual a 400. Calcular su suplemento y complemento. Veamos en la resolución, ¿no? Y tener en cuenta pues lo siguiente. Antes de que pase voy a retroceder, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que yo le he explicado en esta parte. Esto de acá, tenemos que saber. Esto de acá que está apareciendo en rectángulo, ¿no? Las dos primeras que están en rectángulo, eso de ahí tenemos que saber, ¿no? Estos de acá, pues cuando nos dice, cuando nos indica, ¿no? Si n es par, tan solo va a ser alfa. Siempre en cuando va a ser alfa, cuando dice alfa. Si hubiera 2 alfa, entonces tiene que ser 2 alfa también jóvenes. No es que vayan a decir, no, siempre es alfa. No, puede estar quizás 3 alfa, entonces acá 3 alfa. Si es 2 alfa, 2 alfa acá. Ahora, si el ángulo, o sea, del valor de n es impar, se va a desarrollar 90 grados menos alfa. Eso es cuando es complemento. Ahora, cuando es suplemento, igual también ahí. Cualquier ángulo, ya no siempre va a estar alfa, alfa o beta, beta, no, cualquier ángulo. Tenemos que tener en cuenta ahí, ¿no? Si n es par, va a tener que ser beta, ¿no? Si es par, beta. Si fuera, por ejemplo, 2 beta, entonces tiene que ser acá 2 beta. Si es 3 beta, 3 beta. Ahora, si n es impar, quiere decir la cantidad de suplementos, si es, o sea, impar, vamos a usar 180 grados menos beta. Eso de ahí vamos a usar para la solución, ¿no? De este ejercicio. Ahí está. Por ejemplo, el primero, el suplemento es impar, ¿no? ¿Y qué se va a usar? Pues vamos a ir indicando, en este caso, el suplemento de ese ángulo, ¿no? O en otras palabras, 90 grados menos el ángulo teta también, ¿no? Ahora, como acá es par, ¿no? Como es par, nos decía que debe de ser el ángulo que nos indica. En este caso, el ángulo que nos indica es 2 teta, por eso se está escribiendo acá 2 teta. Acá, por ejemplo, debería haber sido tan solo así. Ahí diré, cuando el suplemento es 180, ¿no? Entonces acá 180 menos teta. O sea, acá su cuenta de S hubiera estado escrito 180 grados menos teta más 2 teta. Por eso lo que he vuelto, ¿no? Para que puedan tener en cuenta esas fórmulas. Y eso dice que es igual a ¿cuánto? 400. Ahí está, ¿no? De 180 grados menos teta más 2 teta es igual a 400 grados. ¿Qué hacemos? Desarrollamos acá. ¿Cuánto vale? Sería menos teta más 2 teta. Ahí vamos a tener, en este caso, como es más y menos, se restan, que sería en teta, ¿no? 1 sería, pues, 2 menos 1, 1. Como en ambos está teta, el ángulo teta. Cuando es 1 ya no se escribe, se pone tan solo el ángulo. Igual a cuánto este 400 baja, ahora este 180 que está sumando pasa al otro lado a restar, que sería 400 menos 180, eso sale 220 grados. Pero ya no vayan a decir que esto es la respuesta, no lo es. ¿Qué nos pide? Calcular su suplemento y complemento, ¿no? Para ver en la respuesta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el suplemento del ángulo teta va a ser igual a ¿quién? Pues 180 grados menos 220. ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 40. Restamos 220 menos 180, sale 40. ¿Quién es mayor? 220. ¿Qué signo tiene? Sí tiene signo negativo. Por eso acá está saliendo menos 40. Ahora el complemento de teta es igual a ¿quién? Pues 90 grados menos 220. ¿Acá cuánto sale? Acá creo que hay un error. Sería 0. Está bien, 3. Y acá sale
130, ¿no? Menos 130. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que ahí cuando vamos a restar, que sería 220 menos 90, sale 130. ¿Quién es mayor? El mayor es pues el menos 220, ¿no? Menos 220, como es negativo, por eso se va poniendo acá menos 100. Eso recién sería la respuesta de la solución de este ejercicio. Continuamos. Nos pide 4 calcular X y tenemos a continuación ahí, ¿no? La figura. Esto de acá, por ejemplo, es saber, ¿no? ¿A qué se refiere o qué ángulo es? Esto de acá, ¿no? Que estamos observando en la figura son ángulos opuestos. ¿Qué nos decía? Como son ángulos opuestos, si arriba, por ejemplo, vale quizás 60 grados, abajo también tiene que valer 60. Es como si fuera que nosotros nos miráramos en un espejo, pues, ¿no? Caso si nos miramos en un espejo, no nos estamos mirando como otra persona, pues somos la misma persona, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En sentido opuesto, y lo mismo está sucediendo acá, que los ángulos están en sentido opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que 30 grados más X va a ser igual a ¿quién? A 2X más 25. Eso de ahí vamos a tener que igualar, ¿no? Vamos a decir pues que 30 grados, ¿no? Lo vamos a sumar más X, y ese es igual a ¿cuánto? A 2X más 25. ¿Qué hacemos? Ponemos a un lado los que tienen ángulo y al otro lado los que tienen las variables. En este caso, ¿quién es mayor? Pues X o 2X, mayor es 2X. Entonces, a ese lado vamos a llevar el valor de X, ¿no? Que acá está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Y luego acá ponemos el signo igual. Acá vamos a considerar los ángulos, en este caso baja el 30 grados, luego viene a este lado, como acá está sumando más 25, al otro lado sería menos 25 grados, va a pasar a restar. 30 menos 25, eso sale 5. Y ese es igual, ahora 2X menos X o 2 menos 1 es 1. Y como en ambos está la variable X, ponemos X. Y eso pues sería la respuesta. ¿Por qué? Nos está pidiendo calcular tan solo X. Y hay que tener bastante cuidado qué es lo que nos está pidiendo calcular. Quizás puede haber sido también 5X, 2X, ¿no? Hay que mirar para dar la respuesta, ¿no? En este caso, como tan solo nos pide X, pues ahí X es igual a 5 grados. ¿Alguien tiene alguna duda en la solución de este ejercicio? No, profesor. Ya, si no hay, continuamos. Nos dice calcular X y vemos la siguiente figura, ¿no? En este caso vamos a ver pues la resolución. Y lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Saber una de las propiedades que nos indican, ¿no? Había ahí una de las propiedades que decía que todo este ángulo, quizás no le considera, pero hay que tener en cuenta que todo ese ángulo, jóvenes, vale 180 grados. Es como el transportador, no sé si habrán visto el transportador utilizado, o sea, es la regla, ¿no? Y ahí pues nos indican que todo así ese ángulo vale 180 grados. Es como que dijéramos la mitad de una circunferencia, pues, ¿no? Si toda una circunferencia vale 360 grados, o la mitad pues sería 180 grados. Ya esa parte no olvidarnos. Entonces, ¿qué vamos a indicar? ¿Qué vamos a hacer? Que cada ángulo vamos a tener que ir sumando, ¿no? Para lo cual, ¿qué ángulos? Pues primero nos dice que el ángulo es X. Luego voy a sumar con el ángulo X más beta, ¿no? El ángulo beta. Y luego voy a sumar más 2X menos el ángulo beta. Y eso dice es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto de puesto? 180 grados. Ese es igual a 180 grados. Antes de continuar desarrollando, ustedes observen
¿qué sucede con lo que es el ángulo beta? ¿No? ¿Qué va a suceder si acá yo tengo un ángulo positivo, que es beta, y este negativo? Ellos dos se van a eliminar, se simplifican, y ya tan solo me está quedando en una sola variable, ¿no? Entonces ahí yo puedo ir desarrollando. Acá tengo x más x, sería 2x, más 2x tendría 4x. Y eso pues va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Igual a 180 grados. ¿Qué hago luego? Voy a poner x y va a ser igual, ¿no? Ese 4 que está multiplicando va a pasar a dividir a 180 grados. ¿Cuánto es 180 grados entre 4 jóvenes? En este caso, ¿no? Sería, por acá nomás, 180 grados dividido entre 4, ¿no? El 1 no podemos desde el 18, que sería 4 por 4, 16. Y 18 menos 16, eso sale 2. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 6 y tendría número 20. ¿Qué número sería? Pues 5, ¿no? 5 por 4, 20. Y 20 menos 20, eso es 0. ¿Cuánto sale? 45. X es igual a 45 grados. ¿Qué nos pide calcular? X. Entonces, eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda para la solución del ejercicio. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, profesora. Ya, continuamos todavía. Hay otro ejercicio. Tenemos ejercicio 6, nos pide calcular X, Y o M, no es bisectriz, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? Cuando era bisectriz, ¿no? Si este ángulo, por ejemplo, vale A o alfa, esto también va a valer alfa. ¿Qué quiere decir? Que estos dos ángulos que se tienen, ¿no? Ellos dos va a tener que ser igual a este ángulo, ¿no? Esos dos ángulos van a tener que ser iguales. Por eso nos da la condición de bisectriz, ¿no? Como es bisectriz, esos dos ángulos van a ser iguales, lo único que nos va a quedar es realizar lo siguiente, pues, ¿no? Poner que 60 grados más X, ese es igual a ¿cuánto? A 3X menos 10. Igual manera, ¿no? Tener en cuenta que a un lado vamos a poner los que tienen variable y a un lado los que tienen ángulo. En este caso, ¿no? ¿Qué lado vamos a ir ubicando? Pues el mayor es 3x, a ese lado vamos a ir llevando la variable, que sería 3x, ahora acá se está sumando, ¿no? Ese x que está sumando va a tener que pasar a restar al otro lado, que sería ¿cuánto? Pues menos. Y acá que tenemos 60 grados, ¿no? Vamos a pasar bueno, acá está restando. A este lado va a tener que pasar a sumar el 10 grados. Ahora 60 más 10, eso sale 70. Y ese es igual, ¿no? Ahora 3x menos x, o 3 menos 1, sería 2. Y va a acompañar la variable x. ¿Qué hago luego? Ese 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿ya? Va a pasar a dividir ese número 2, porque está multiplicando en el otro lado. Y 70 entre 2, eso sale 35. 35. Y eso igual a x. Y eso pues sería el valor de ¿quién? De x, ¿no? Y por lo tanto estamos encontrando la respuesta porque nos está pidiendo calcular cuánto vale. Continuamos, nos dice calcular la medida del ángulo AOB, ¿no? Y nos está indicando ahí todo. Veamos en la resolución. Y lo único que vamos a realizar a continuación es lo siguiente, pues,
¿no? Y tener en cuenta que todo este ángulo, ¿cuánto vale? Ya les he dicho en un ejemplo. ¿Cuánto vale? 180. 180 grados. ¿Qué vamos a hacer? Pues sumar cada ángulo y lo igualamos a 180 grados. Es lo primero que tenemos que realizar. ¿Qué quiero decir? Pues encontrar cuánto vale X. ¿Para qué? Para poder, ¿no?, desarrollar recién lo que nos pide ayer. Ya, en primer lugar, sumamos 4X más 10, ¿no?, más 5X más 20 grados. Ya acá te falta grados. Y finalmente más 6X. Y todo eso es igual a ¿cuánto? Vamos a indicar 180 grados. 180 grados. Ahora vamos a reducir todos los valores que son semejantes. Por ejemplo, 4X, 5X con 6X. ¿Cuánto es esa suma? Y luego, esto de acá. ¿No? ¿Con quién? Pues con esto. Sumando 4 más 5, 9. 9 más 6, 15. 15X. Ahora 10 más 20, eso sale 30. Y ese es igual a 180 grados. Y ponemos acá 15X, ese es igual a 180 grados menos 30. Va a pasar a restar el valor de 30. Y vamos a tener lo siguiente. 15X. Acá sería X. Este es igual. 130 menos, si diré 180 menos 30, eso sale 150. ¿Qué hacemos luego? Ese valor de 15 que está multiplicando va a pasar a dividir a 150. Que sería así, pues no, 150 entre 15. Y ahí estamos encontrando el valor de X que vale ¿cuánto? 10. No vayan a decir esa es la solución, no. Lo que nos piden, ya, lo que nos piden ayer. ¿Quién es, pues? Es la medida del ángulo A o B. ¿Quién es? Buscamos en el gráfico. A o B. ¿Cuánto vale? 4X más 10. Vale 4X más 10. 4X que vale 10. Vamos reemplazando. Luego le sumamos más 10. Y 4 más 10, eso es 40. ¿No? Más 10. Y 40 más 10, eso sale 50. A esto sí sería pues la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes. Ya, por eso es importante saber esas propiedades para poder encontrar la solución. Bueno, jóvenes, eso sería todo en la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Luego, profesora. profesora.